Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, nuestro curso bíblico de todos los días. Y ahora ya estamos comenzando nuestro libro del Levítico. Estamos haciendo una introducción general de lo que significa este libro, cuál es principalmente la estructura, la macroestructura, decíamos, cómo lo ubicamos dentro del plano general del Pentateuco y luego también dentro de ese plano tan amplio, mucho más amplio ciertamente, de toda la Biblia, de los 73 libros que tenemos en nuestra Biblia. El esquema, la primera parte, habla directamente del ritual de los sacrificios. Luego vamos a tener un segundo momento, digamos así, que es la inauguración del culto. Un tercer momento, las leyes de pureza e impureza, que es muy importante dentro del libro de Levítico. Luego también vamos a hablar sobre la ley, o este libro nos habla sobre la ley de la santidad. Este apartado, casi es un apartado especial, es un librito especial dentro del mismo libro, otro librito, ¿verdad?, que nos va a hablar sobre la ley de la santidad. Y finalizaremos con ese apéndice sobre las ofrendas y las promesas. Ya se había hablado un poco sobre las ofrendas, etcétera, pero de nuevo el libro ahí al final vuelve a tocar este punto. Parece que también este libro ciertamente se fue formando con varios fragmentos o varios escritos diferentes, donde el redactor final, tal vez sea, como decíamos, dentro de la tradición sacerdotal, se preocupa en organizar, en ir poniendo estos fragmentos en orden. Por eso yo insisto mucho más que este es el tiempo en que se escribió el libro, digo, este es el tiempo en que se ordenó o se ordenaron los fragmentos para formar un libro después, así dándole una cierta lógica. Nosotros estábamos hablando hasta ahora de esa conexión, decíamos, que existe con la alianza del Sinaí. ¿Cuál es la conexión, verdad, entre Levítico y la alianza del Sinaí? Recuerden que la alianza del Sinaí comienza en el capítulo 19 del libro del Éxodo. Esto es mucho más una conexión teológica que histórica, decíamos. Es decir, nosotros lo entendemos más como una teología, más que una cuestión verdaderamente histórica que haya sucedido de esta manera. Pero, ¿qué es lo que busca mostrar? ¿Qué es lo que quiere hacer esta conexión? Y antes que nada, que ese culto sea una respuesta lógica y necesaria a la relación de alianza que Dios estableció con Israel. Vuelvo a repetir esto. Ya lo he dicho en otras oportunidades, pero aquí es importante que la repetición nos ayude no solamente a memorizar, sino que a entender también, ¿verdad?, que el libro del Levítico, entonces, como objetivo, lo que está buscando es mostrar, escuchen bien, mostrar que el culto sea la respuesta lógica, sea una respuesta lógica y necesaria a la relación de alianza que Dios establece con Israel. A la relación, ¿verdad?, una relación de alianza que Dios establece con Israel. Y esto es muy importante, entonces, que nosotros lo tengamos en consideración. Por lo tanto, si nosotros vamos a hablar de esta relación de alianza que Dios establece con Israel, pero como una respuesta lógica, es lo que nosotros decíamos. Si Israel se equivoca porque en el Éxodo 32
ellos piden nada más y nada menos que a Aarón que le fabrique un becerro de oro para adorar a Dios. Entonces, ahora decíamos que el Levítico es la respuesta lógica. ¿Pero respuesta lógica a qué? Y a ese evento que había sucedido con el pueblo de Israel, que se equivocó totalmente. Es como que el libro de Levítico te está diciendo, no, esa no es la forma, no es adorar un becerro, porque incluso recuerden que en el capítulo 32 también decía directamente, ¿verdad?, del Éxodo, que ellos dicen, este es tu Dios, Israel, el que te hizo salir de Egipto. Eso le dicen, ¿verdad? Este es tu Dios. Al ver esto, Aarón erigió un altar delante de la estatua y anunció en voz alta, mañana habrá fiesta en honor del Señor, en honor de Yahvé. ¿Cómo es eso? Es una forma totalmente equivocada. El becerro de oro y dice, aquí está tu Dios. ¿Cómo es eso? Entonces, como que el libro de Levítico ahora le dice, no, esta es la forma. Yo te voy a escribir aquí cómo hay que adorar a Dios. No sé entonces si llegamos a comprender y si llegamos a entender. Por eso, esta es la conexión, porque estamos hablando de la conexión. ¿Cuál es la conexión con el Sinaí? La conexión con el Sinaí, capítulo 32 principalmente. Estas normas, estas leyes que nosotros ahora tenemos, quiere solucionar aquel problema del pecado en el que cayó Israel, cuando le piden a Aarón que se fabrique este becerro de oro. Tanto los sacerdotes como el pueblo en general deben ser puros y santos. Aquí entra otro elemento, la pureza. Y se va a hablar muchísimo, ¿verdad?, del puro y el impuro, siempre, en todo momento. Pero aquí, ¿por qué se va a insistir mucho en la cuestión de la pureza? Justamente porque si Israel pecó, si Israel se alejó del Señor, ahora nosotros tenemos que tener la capacidad entonces, ¿verdad?, de mirar, de darnos cuenta. Nosotros no podemos seguir de la misma manera, está diciendo. Nosotros tenemos que entender que tanto los sacerdotes como el pueblo deben ser puros y santos. Deben ser puros y santos. No podemos dejarnos corromper. No podemos dejarnos llevar por una tentación. Aquí incluso fue impuro, digamos, de esta manera si vamos a utilizar el término de pureza e impureza, Aarón mismo, cuando él responde a la necesidad de lo que le están pidiendo los del pueblo. Otro elemento también a tener en consideración es el mismo santo, es decir, el Señor, habita en medio de ellos, Dios mismo. Así se lo pide Dios. Ustedes tienen que santificarse y ser santos porque yo soy santo. Ante el pecado hemos caído en una corrupción, ya no somos limpios, ya no estamos entonces en esta pureza en la que Dios nos ha creado y por lo tanto ahora tenemos que volver a recuperar. Y el libro del Levítico de cierta manera te está poniendo en este manual de instrucciones cómo tenemos que ser puros y cómo tenemos que ser limpios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor.
Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Volvemos con Ñande Yarañé. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro del Levítico. Es un libro que parece un poco árido, ¿verdad? Al comienzo. ¿Por qué? Porque hay muchas normas, leyes, prescripciones, pero ahora estamos procurando entender cuál es la función de este libro en síntesis. Hace como ese, yo digo siempre como el gozne, o podemos decir de otra manera como esa bisagra, la bisagra de una puerta. Una puerta y el marco, ¿verdad? El marco de una puerta y la bisagra. Entonces, ¿la bisagra dónde está? Está aquí, en el medio. Entonces, para que se pueda mover la puerta, ¿verdad? El libro de Levítico es casi como esa bisagra, está aquí en el medio donde se va abriendo y cerrando una puerta. Pero con respecto a quién se está hablando o a qué se está hablando. Principalmente al culto. Se está refiriendo principalmente al culto. Y desde ahí entendemos mejor, en nuestra introducción lo estamos diciendo en estos días, ¿verdad? Que posiblemente esta pertenece a la tradición sacerdotal. La tradición sacerdotal por este estilo de centrarse en lo cúltico, centrarse en las tradiciones de lo que significa las instrucciones, en todo lo que significa el servicio del culto a Dios. Y bueno, esta es la deducción. Esta es la deducción y luego nos centramos y decimos que sucede de esta manera. Pero ahora estábamos entrando un poquitito más profundamente y decíamos cuál era esta conexión real. Y es porque quiere mostrar que el culto es la respuesta lógica y necesaria a la relación que Dios estableció con Israel. Esta es la forma, como le está diciendo, de tener una relación profunda con un Dios que te creó, no de otra manera, así como hace Aarón, que al final de cuentas lo único que está haciendo Aarón es destruir la relación entre Dios y el hombre, ¿verdad? Entre Dios y el hombre, esta alianza queda rota. Por lo tanto, miramos este sentido de santidad. ¿Qué significa? ¿Hacia dónde está apuntando? Ser santo en el contexto de Israel es estar lejos de todo lo impuro, ¿se dan cuenta? Es estar lejos de todo lo que es impuro. Esto le interesa mucho al autor sagrado. No quedarse entonces anquilosado, no quedarse allí aferrado al pecado, al contrario. Aquello que no es de Dios, estar lejos de lo impuro, aquello que no es de Dios. Es comportarse como separados y escogidos de Dios
para vivir en la alianza de Dios. En esa alianza de Dios que se llama alianza, ¿verdad? Justamente, ese berit, esta es mi alianza, nos dice Dios. Entonces, en el contexto de Israel es estar lejos de lo impuro. Eso significa ser santo, no ser impuro, la impureza. Todo aquello que no es Dios. Lo puro significa Dios, lo que es impuro significa el pecado. Entonces, es la relación entre Dios y el hombre en este sentido. Es comportarse como separados totalmente de un mundo en el cual uno simplemente responde tal vez a sus caprichos, a sus ideas, a lo que dice la sociedad. Entonces caemos en ese círculo. Sin embargo, aquí lo que nos hace entender mejor es que Dios está con su pueblo. Dios está con su pueblo. Y Dios, en esta manera, los elige, o sea, nos elige, nos sentimos elegidos con Dios. Y desde ahí, si nos sentimos elegidos por Dios, tenemos que vivir este pacto de alianza, porque eso es lo que se quiere transmitir. Dios está con su pueblo. Es más, camina con él en la carpa del encuentro. Ahora comienza a colocar, a poner ciertas pequeñas características que nos pueden ayudar a entender mejor la presencia de Dios. Por eso el pueblo y la tierra que habitan deben ser santos. El pueblo y la tierra que habitan deben ser santos. A partir de estas reflexiones, el Levítico va a desarrollar la idea del año sabático o del año santo. ¿Se dan cuenta? Entonces, primera está entonces esa idea de la pureza, esa idea entonces de ser apartado de todo lo que es negativo, de todo lo que es impuro. Y con esta idea después vienen las consecuencias, lo que nosotros sabemos muy bien. El Levítico, por lo tanto, va a desarrollar esa idea del año sabático, del año santo, allí donde Dios se debe dejar, en el cual se debe dejar que la tierra, por ejemplo, descanse. Todo va unido, no simplemente en un aspecto religioso, sino que todo va unido también con el aspecto muy humano y con el aspecto muy antropológico, con el aspecto social incluso, o sea, todo lo que implica la vida del hombre para con los demás. Por lo tanto, la tierra, por ejemplo, se debe dejar que repose. El equilibrio y la igualdad entre los hermanos de deudas, todo esto se tiene que volver a mirar. Aquí también encontramos esclarecida ya la ley suprema del amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto ya nos dice, ¿verdad? Capítulo 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues se descubrió que la presencia de Dios debe cambiar al ser humano, tanto por fuera como por dentro. Elemento fundamental, es decir, no nos quedemos en lo superficial. Es como decir, sí, esta es la nueva norma, este es el nuevo folletito, esta es la segunda edición, o no sé, fuera lo que fuera. Pero después, ¿qué pasa? Una vez que nosotros lo tengamos entre nuestras manos, es como que seguimos de la misma manera. Sin embargo, la presencia de Dios es la que debe cambiar al ser humano, a cada uno de nosotros, tanto por fuera como por dentro. Y bueno, de esta manera entonces nosotros estamos concluyendo esta partecita, ¿verdad? Les invito de nuevo a cada uno de ustedes para que vaya pensando y si quiere participar. En octubre tenemos nuestro viaje, decíamos, a la Tierra Santa, a la tierra de Jesús. Vamos a hacer una peregrinación hasta la Basílica de Virgen Aparecida en Brasil. Y lo otro que ya conocemos también, nuestro viaje a Tierra Santa. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Seguimos con nuestra reflexión sobre el libro del Levítico, estábamos diciendo. Y bueno, ¿qué más podemos ir agregando? No nos olvidemos que el libro del Levítico es el tercer libro, decíamos, ¿verdad? Según la tradición, sobre todo, que siempre hemos estudiado, nosotros decimos, ¿verdad?, que este tercer libro fue escrito también por Moisés, o sea, el autor. Pero esto es nada más que una tradición, una forma de decir que es Moisés. Y recibe este nombre porque está muy relacionado con la función de los levitas. Esto también nosotros comenzamos a reflexionar. Tengámoslo en cuenta, ¿verdad?, porque es elemental y fundamental. Levítico, levitas. Se escribe mucho, se habla mucho, ¿verdad?, del fundamento, de lo importante, de la tradición sacerdotal, las instrucciones, las leyes, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que llevan adelante eso? Y son justamente los levitas. Y bueno, como Levítico, un nombre impuesto por los traductores que se llama la Biblia de la Septuaginta. Septuaginta sería, ¿verdad?, en español. Septuaginta, o sea, el libro de los 70. Estos 70 sabios, 72 en realidad, que traducen del hebreo al griego, ¿verdad? Ellos son los que al traducir este libro, como título le ponen el nombre de Levítico. Y entonces miran mucho más el contenido, ¿verdad? ¿De qué está hablando el libro de Levítico? Está hablando de muchas normas, instrucciones con respecto a los servicios del culto. ¿Quiénes hacían eso? Y hacían los levitas. Y entonces de ahí viene después el nombre de Levítico, que fue impuesto, como decíamos, de esta manera por los traductores de la Septuaginta. Ahora, parece que el nombre es muy atinado, ¿verdad? O sea, es muy interesante, pero recordemos que ese no es el nombre original. Este nombre Levítico no es el nombre original, o por lo menos como aparece en la Biblia hebrea, ¿verdad? Los hebreos llamaban a sus libros por las primeras palabras, cómo comienzan el libro. En una oportunidad nosotros hemos reflexionado en una de nuestras explicaciones, decíamos justamente que, por ejemplo, los documentos de la Iglesia actualmente, primero se escriben todo en latín por la precisión de la lengua, entonces uno no puede estar diciendo, como hacen algunas veces los abogados, ¿verdad?, que dice, bueno, esto podría significar, esto le podemos dar vuelta, y si yo leo de esta manera o de esta otra manera puede significar esto. No, el latín es
pum, 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 al pan, pan, al vino, vino, o sea, de acuerdo a los casos, ¿verdad? De acuerdo a los casos, porque ellos hablan con los casos, o sea, las declinaciones, le decimos nosotros. Entonces, la lengua es muy precisa, ¿verdad?, del latín. Y por eso, claro, aquí también nosotros tenemos lo mismo. Cuando ellos hacen esta traducción, entonces no le dan posibilidad, porque el griego es lo mismo, tiene sus traducciones, lo mismo, al pan, pan y al vino, vino, ¿verdad? Y aquí, esta primera palabra o la primera frase, como hacían o como hacen hasta ahora dentro de los documentos eclesiales, por ejemplo, Gaudium et Spes, entonces comienza así, esa es la primera frase, esas son las primeras palabras, ¿verdad? Dei verbum, entonces comienza, esa es la primera palabra, cómo comienza el documento. Y después, ¿y cómo se llama el documento? Y así, se llama así, ¿verdad? Humane vita. Bueno, ¿cómo comienza el documento? Y con esa frase. Entonces, ¿cómo se llama el documento? Esas primeras frases. Así también. Entonces aquí se le pone esas primeras. Los hebreos utilizaban así. La Biblia hebrea, los nombres en realidad siempre comenzaban con la primera frase también. Por lo tanto, aquí nosotros sabemos que en hebreo, Illamó comienza así. Illamó está en hebreo la palabra, Illamó. Este es entonces el nombre en hebreo. Illamó sería, ¿verdad? Illamó Dios, etcétera, etcétera. Y sigue el libro. Pero claro, evidentemente, cuando se hace la traducción, ellos no ponen ese nombre o no ponen directamente una traducción directa, sino que ellos miran por el contenido. ¿Este libro de qué trata? Este libro trata de las normas, las prescripciones, del aspecto cúltico, de todo lo que tiene que hacer un sacerdote o tiene que hacer un levita. De todo lo que tiene que hacer un levita. Esta es la forma del culto, que no se haga más un culto equivocado como hicieron nuestros padres en el Éxodo, ¿verdad? Capítulo 32, incluso Aarón, no. Esta es la forma, querido pueblo de Israel, como nosotros tenemos que. ¿Cómo le vamos a llamar a este libro de estas instrucciones de culto? Entonces vamos a llamarle el Levítico. Es un libro para los levitas, es un libro para que ellos aprendan y sepan, enseñen al pueblo cómo hay que hacer el culto a Dios. Y bueno, este es el nombre que los traductores querían traducir, ¿verdad?, con la palabra Levítico, ya que los sacerdotes son de la tribu de Leví, los sacerdotes de Leví. Y siempre al referirse, ¿verdad?, al sacerdocio del Antiguo Testamento le llamamos el sacerdocio levítico. Del Antiguo Testamento siempre es el sacerdocio levítico. Aunque no es un nombre, decíamos, en el mundo de los estudios bíblicos, comúnmente el libro es conocido como el tercer libro de Moisés, ¿verdad? El tercer libro de Moisés. Eso también era una forma, ¿verdad?, tradicional de decir el tercer libro de Moisés, porque se pensaba y se decía que Moisés escribió los 5 libros del Pentateuco. Y bueno, era una forma de pensar. Hoy en día nos damos cuenta y decimos que evidentemente que no fue Moisés, ¿verdad?, el que escribió, no escribió los 5 libros aquí Moisés. Bueno, ese es un tema bastante espinoso, un poco delicado, no vamos a entrar ahora en ese aspecto, pero solamente decíamos que esa era según la tradición. Los estudios bíblicos profundos, serios, nos dicen que estos son elementos independientes, fragmentos independientes, así como en toda la Biblia encontramos, principalmente mucho más en el Antiguo Testamento, que después un redactor final los va uniendo, los va ordenando. Y eso es lo que significa después para nosotros el escribir la Biblia, ¿verdad? Yo siempre he insistido mucho, más que escribir la Biblia, nosotros podemos decir ordenar la Biblia, ¿verdad? Porque tenemos muchos elementos independientes y estos elementos independientes que nosotros vamos encontrando, al final se hace como si fuese una sola historia. ¿Quién lo hace? Tampoco sabemos el nombre, ¿verdad? Pero por lo menos sabemos que alguien lo tuvo que haber hecho. Y a ese alguien que tuvo que haberlo hecho se le llama redactor final. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Estamos volviendo con Ñande Yarañé y tenemos la grata visita del padre Luis Asano. Él es de Argentina, es argentino, de Tucumán, ¿verdad, padre? Tucumano. Preséntese un poco, padre, a ver, le vamos a conocer no. dónde estudió la teología, después qué estuvo haciendo antes, porque también últimamente el padre Luis también tiene un libro que él nos ofrece también, Un año con Jesús, sobre la palabra de Dios. Entonces usted también nos va a explicar mejor. Sí, cómo Pero no. antes de eso, padre, para conocerle un poco a usted, ¿verdad? De dónde viene, de dónde proviene, la familia, sus estudios principalmente. Okay. Y ahora todo esto de querer comunicar, no solamente a través de las redes, sino que también a través de los libros, de los escritos. Mira, la historia siempre marca las enseñanzas, dicen, ¿no? Claro. Y bueno, creo que la historia de mi vida también marca por qué hoy estoy predicando esto. Yo vengo de una familia de la cual no éramos muy católicos, ninguno, ni mi padre, ni mi madre, ni mis hermanos. ¿Cuántos hermanos son, padre? Somos 4. 4 hermanos. Me convertí a los 18 años gracias a la que era mi novia, ¿sí? A la cual juntos estudiábamos medicina. Ella ya estaba un año avanzada más que yo y ella me estaba ayudando para el ingreso a medicina, porque en Tucumán para ingresar a medicina se tiene que rendir un examen de ingreso. Claro. Así que me ayudó muchísimo y obviamente que ya me había convencido en hacer un retiro espiritual. Esa era la paga. Yo te ayudo, pero sí hacer un retiro espiritual. Uy. Hice el retiro espiritual, la verdad que me cambió la vida. Me cambió la vida el haber conocido a Jesús, el haberme encontrado con Jesús. Bueno, la cuestión ha sido difícil porque después es fácil cuando vos tenés que decidir entre algo bueno y algo malo, porque elegir lo bueno. Sí. Qué difícil cuando tenés que elegir entre algo bueno y algo bueno, porque ella era muy buena, pero también me llamaba Dios, ¿no? Y entonces opté entre el seminario. Mi padre me quería matar, no entendía nada. ¿Qué es esto de cura? Se volvió loco, sí, un psicólogo, un gente, fíjese, pero ¿cómo? Y el hijo más chico, de todo, me han llegado a plantear de todo. Claro. Mi mamá que lloraba, el hijo más chico, el más mimado, cómo mi hijo a los 18 años se va a ir de la casa, ¿qué va a pasar con nosotros? Y la única que me hacía el aguante era mi hermana, ¿no? Porque obviamente mi papá con su enojo me dijo, no te paso ni un dinero, no te paso nada. Mi hermana me empezó a ayudar, qué sé yo. Convenzo después que mi hermana haga el mismo retiro. Mi hermana se convierte, me acompaña.
En aquel momento me inquietaba mucho la vida monacal, la vida monástica. Ya. Entonces había conocido a los monjes benedictinos, me gustaba mucho la manera de vivir, el estilo de vida. En aquel momento ese obispo me dijo, no, Luis, la verdad que no veo que vos puedas Por ser ahí monje. también es famoso el padre Menapache, Exacto, ¿o no? Mamerto Menapache, exactamente. Mamerto. Mamerto sí. Menapache con sus cuentos. Exactamente. La verdad que me había movido mucho. La cuestión es que, bueno, mi obispo me dice, no, yo veo que sos para sacerdote diocesano, de última, cuando seas sacerdote después vemos. Bueno, listo. La cuestión que quedó todo ahí. Después mi hermana, a los 2 años, cuando me acompañaba al monasterio y todo, después ella opta a hacerse monja, así que hoy mi hermana es monja. Mi papá más enojado porque yo le he cambiado las ideas a mi hermana. Bueno, todo un tema así bien complicado. Y hasta que cambié, me convertí y en el año 2011, bueno, me voy a mi primer traslado parroquial, me ordenan diácono, 2012 me hago sacerdote, me ordenan en la Catedral de Tucumán, paso a ser secretario del arzobispo, me mandan a Roma, voy a hacer estudios en la universidad, más que estudio, cursos sobre este tema, ¿no? Lo de Joaquín Navarro Valls, en aquel momento. O sea, un poco de la comunicación. De la comunicación, sí. En la Universidad de la Santa Cruz. Qué curioso que es la vida, ¿no? Porque me formé en el Seminario de Tucumán, logré sacar en bachillerato en teología en la UCA, en la Universidad Católica Argentina, que había hecho un convenio, una afiliación con el Seminario de Tucumán. La filosofía y el profesorado lo había hecho ya en Tucumán. Entonces imagínate que 20 años tenía y ya me había recibido de profesor en filosofía. La verdad que eso me encantaba muchísimo, el estudio, la formación, preparado. Sí. Y después, en el año 2013, entro, gracias a Dios, a la Universidad Católica, es decir, a la UNSTA, en Tucumán, que pertenece a los dominicos. Ahí me dedico a formar, a preparar y me dedico a enseñar doctrina social de la Iglesia. Ya. Y allí me empecé a especializar, comencé el curso de lo que se llama la licenciatura en Ciencia de Familia, que es a través de la Universidad Austral. Allí me pongo también a estudiar, para no perder, porque uno de los problemas que tenemos los curas es que muchas veces nos terminamos de recibir en el seminario y no queremos seguir estudiando, o no estudiamos más. Claro. Entonces sí es bueno seguir estudiando y formándose, ¿no? Porque el mundo cambia y entonces es bueno. Entonces comencé con el estudio allí, hasta el día de hoy, que tengo con la licenciatura de Ciencia de Familia en la Universidad Austral. Y bueno, me dedico a dar doctrina social de la Iglesia, enseñé en el Seminario Mayor también, arquidiocesano, de Tucumán, donde estudian todos los chicos del norte argentino. Y entonces la verdad que ha sido una manera de hacer un feedback, porque también es aprender de los chicos, lo que ellos también van viviendo. Enseño en la Facultad de Nutrición, de Psicología, enseño mayormente ello. También me he especializado bastante entre el año 2015 al 2018 sobre psicología. Me dediqué a estudiar toda la parte de psicología, por eso hoy enseño también antropología psicológica, filosófica y introducción a la psicología en la universidad. Entonces, creo que eso permite hacer un estudio general del hombre de hoy. Claro. Creo que es necesario hoy, como iglesia, y esto me refiero más a un círculo de nosotros, los sacerdotes, obispos, creo que es un círculo más ad intra, que tendremos que hacer un análisis de la antropología de hoy. Es decir, el hombre, ¿dónde está mirando hoy su vida? Porque capaz que no le estamos ofreciendo como iglesia lo que el hombre de hoy está necesitando. Hoy el hombre de hoy es un hombre más líquido. Entonces capaz que tendremos que ver qué ofrecemos al hombre de hoy como iglesia. Así que eso fue mi formación. Sí. Y de allí, en el año 2017, como ustedes saben, bueno, en el año 2013 comencé con el tema de los audios, empezar a mandar WhatsApp con la meditación del Evangelio, le empecé a mandar al grupo de jóvenes que tenía, el grupo de jóvenes comenzó a mandar los audios para distintos lados y se empezó a hacer una red que ni siquiera yo lo sé hasta el día de hoy cómo se armó. Es que va creciendo, sí. Una cosa así grande. Claro. Llegaba en el año 2014 la primera invitación para ir a Estados Unidos, me fui a predicar a Estados Unidos, a hablar de cómo es esto de las redes sociales, se empezó a perfeccionar, después me invitaron a España, después de España me invitaron a Francia, después de Francia me pasaron a Italia y después ya el año 2017 Colombia, Guatemala, Honduras, Salvador, Chile y el año pasado, 2018, he visitado 22 países en un año. Así que fue durante todo un año. Siempre sobre la cuestión de las redes sociales. Las redes sociales, la evangelización, el tema de los WhatsApp. El año pasado me tocó ir a Bogotá a predicar y por sobre todo a dar tips de cómo preparar la formación en la Asamblea Arquidiocesana de Bogotá, que me había pedido el cardenal a que vaya a anunciar para que también los laicos puedan insertarse en esto. Claro. Recordemos que hoy también está pidiendo el Papa Francisco que no seamos una iglesia clericalista, que el laico también tome ese protagonismo y que el laico se forme.
Así que gracias a Dios ha sido toda una movida en estos 10 años últimos, desde mi ordenación sacerdotal hasta ahora, en donde hemos tenido un campo de evangelización muy amplio, muy grande, que ni siquiera yo me lo he imaginado, Padre. Y producto de eso surge este libro Claro. que hemos publicado el año pasado, que se llama Un año con Jesús, que después dejaremos los teléfonos para quienes quieran adquirirlos, o la fundación también capaz que se lo pueda estar vendiendo. Sí, sí, Entonces, sí. el año con Jesús ha sido una manera que asumimos este libro como una manera de evangelizar. ¿Por qué? Porque no es un libro para leerlo de corrido, Claro. sino que es como una agenda a la cual trae un pequeño punto de meditación para cada día. Entonces, es para que la persona que vos le regales pueda tenerlo en su mesita de luz, se levante a la mañana y mientras está desayunando abre la hojita del día, por ejemplo, 24 de agosto, lee la meditación que no pasa más de 7 renglones y entonces ya tiene la palabra de Dios de una manera introducida en su vida. Claro. Entonces, al hablar de felicidad, al hablar de alegría, al hablar del entusiasmo, de ponerle ganas a la vida, le estamos diciendo que Jesús es el que le va a dar ese alivio que necesita. Entonces, es una manera de evangelizar a través de una cosa concreta, sencilla, simple, y a la cual por eso está hecho este libro de una manera como de agenda, para Claro. que cada día tenga una pequeña reflexión. Claro. Ahora, Padre Luis, para ir concluyendo este momento, este encuentro que le agradecemos verdaderamente aquí desde Ñande Yarañé, si usted tiene que mirar hacia el futuro y como diciendo, bueno, esto es mi sueño, una iglesia, ¿cómo definiría o cómo nos diría hacia dónde estamos caminando y qué es lo que queremos conseguir? Sobre todo de todos estos trabajos que se están haciendo. Una iglesia que pueda ser sencilla, simple, accesible, y una iglesia que pueda dar mucho alivio. Cada vez veo más gente aislada, cada vez veo más gente sola, cada vez veo más gente que está desbordada por la vida. Entonces yo me imagino eso, una iglesia sencilla, una iglesia amiga, una iglesia en donde venga una persona y me diga, che, padre, ¿puedo tomar unos mates con vos que quiero contarte algo? Y que se venga, que se siente, que no sienta que haya que tenga que haber protocolos para venir a hablar conmigo, o con aquel, o con el otro. Y que cuando llegue a la parroquia, la viejita de la parroquia no le diga, ¿qué hace usted acá y qué necesita? No, sino que sienta esa acogida, ¿no? Una iglesia hermana, una iglesia en donde esté abierta para todos, incluso por aquellos que nosotros mismos también excluimos, ¿no? Que entonces, mira, te voy a contar un hecho concreto, ¿no? La otra vez me tocó un amigo mío, un compañero mío de la secundaria, divorciado de nueva unión, ¿no? Como bien vos sabrás todo lo que implica. Y el tipo me decía, Luis, vengo a hablar con vos como mi amigo. Entonces le digo, sí, ningún problema, pero sí, porque la otra vez me sentía muy mal, ahogado, quería hablar con el cura y yo solamente quería desahogarme. Y me dijo, no, usted no puede hablar conmigo, porque usted divorció de nueva unión. Entonces yo quiero hablar con mi Luis amigo, no quiero hablar con el cura porque no quiero que me corra. No, le digo, para nada, yo no te voy a correr, sí soy mi hermano, soy mi amigo, pero te voy a escuchar como cura y como Luis, quédate tranquilo. Pero digo, esto, ¿no? Gesto de cercanía, gesto de cercanía. Por eso yo creo que no tenemos que ser aduaneros de la fe. Tenemos que ser cercanos en la fe. Entonces, ese es mi sueño. Una iglesia abierta, sencilla y alegre, por sobre todo. ¿Y le parece que los medios de comunicación y sobre todo las redes llegarían a realizar este objetivo? Yo creo que sí. Con un tinte de esto, de lo que ustedes hacen, de evangelizar, de formar, de mostrar una frescura de iglesia, de mostrar la cercanía, la sencillez, demostrar incluso de que cuando te ven en la calle a vos, padre, te saludan. Y que te puedan sentir cercano y que incluso a través de estas redes saben cómo el Padre piensa. Porque yo te aseguro que todo lo que te escuchan saben cómo pensás, saben lo que decís, saben la manera que pensás y hasta incluso me animo a decirte que saben cómo actuarías sobre cierta situación y por eso te buscan. Te dicen, padre, lo busco a usted porque yo creo que usted me va a resolver el problema porque creo que sé que me va a decir esto. Y voy a decir, sí, eso te iba a decir. O sea que hay comunicación entonces. Hay comunicación. Se transmite. Se transmite. Por eso es muy fundamental seguir trabajando a través de todo esto. Muy bien, así entonces estamos compartiendo con el padre Luis Sassano, que nos ha visitado aquí en Ñande Yarañé. Le agradecemos profundamente y también todo lo que él nos deja, ¿verdad? Como enseñanza de este camino, de este esfuerzo que se está haciendo, ¿verdad? Como iglesia principalmente. Somos hermanos siempre con nuestros hermanos argentinos, todo el esfuerzo que ellos hacen. También aquí, bueno, aquí tenemos una semillita que estamos comenzando, ¿verdad? También necesitamos bastante hacer camino, pero yo pienso que, por eso le estaba preguntando, ¿verdad?
si hay posibilidades de llegar verdaderamente a través de los medios de comunicación. Sí. Eso que usted estaba diciendo me parece que es muy cierto. Sí, por supuesto. La gente lo llega a palpar, lo siente así y quiere vivirlo así, de una forma sencilla. Y bueno, le agradecemos al Padre Luis y nos despedimos de este programa del día de hoy. Que el Señor les bendiga a todos, que el Señor entonces le conserve siempre en su gracia. Padre Luis, si nos puede dar una bendición final. ¿Cómo no? Que el Señor los proteja, los bendiga, los acompañe, sus sueños, sus ilusiones, sus proyectos. Y que también los protejan de tantos miedos, temores y dolores que pueden aparecer en la vida. Los bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. Que Amén. Dios los bendiga. Hasta el cielo no paramos. Así es. Muy bien, gracias. El Papa expresó su preocupación por la oleada de incendios que asolan la Amazonia. En poco más de 2 semanas, el bosque más grande del mundo ha sido presa de las llamas. Según el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, los incendios aumentaron en un 85% más con respecto al 2018. Siamo tutti preoccupati per i vasti incendi che si sono sviluppati in Amazzonia. Preghiamo perché con l'impegno di tutti siano domati al più presto quel polmone di foreste vitali per il nostro pianeta. Antes de rezar el Ángelus, el Papa reflexionó sobre cómo Jesús respondió a la pregunta de si serán pocos los que se salven. Dijo que Cristo hizo reflexionar sobre la necesidad de ser responsables y de no malgastar el tiempo. Il Signore ci riconoscerà non per i nostri titoli, ma guarda Signore che io appartenevo a quell'associazione, che io ero amico di tale Monsignore, di tale Cardinale, di tale Prete. No, i titoli non contano, non contano. Il Signore ci riconoscerà soltanto per una vita umile, una vita buona, una vita di fede che si traduce nelle opere. También dijo que los cristianos deben restaurar su verdadera comunión con Jesús a través de la oración, los sacramentos y meditando las Sagradas Escrituras. Questo ci mantiene nella fede, nutre la nostra speranza, ravviva la carità e così, con la grazia di Dio, possiamo e dobbiamo spendere la nostra vita per il bene dei fratelli, lottare contro ogni forma di male e di ingiustizia. El Papa sugirió a los peregrinos que recen a la Virgen, a quien recordó que también se le llama Puerta del Cielo, la puerta que lleva a Dios. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñandillera presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes,
Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yarañe. Estamos siguiendo con Ñandi Yarañe nuestra reflexión sobre la presentación, porque estamos haciendo una presentación muy general sobre el libro de Levítico. Le queremos entonces, en la medida de nuestras posibilidades, ofrecer estos detalles importantes para que nosotros también nos adentremos y sepamos qué libro tenemos entre nuestras manos. El sentido, ya decíamos, de este nombre Levítico nos parece mucho más interesante porque nos ayuda a entender también que este libro es una continuación del Éxodo. ¿Por qué decimos que es más interesante? Y porque nosotros prácticamente desde el capítulo 19 del libro del Éxodo, comenzamos cuando Moisés sube al Sinaí, comenzamos a hablar de las leyes, las prescripciones que Dios le deja a Moisés y pone en sus manos. Y eso va hasta el 40. Hasta el 40. Aquí entonces hablamos sobre la alianza, sobre el pacto, sobre las normas, sobre las leyes. Y aquí, en el 32 sobre todo, nosotros encontramos que el pueblo se equivoca. Y entonces el libro de Levítico, como paréntesis, vuelve a aparecer y ahora se acentúa o subraya principalmente la forma. Esta tiene que ser la forma como nosotros verdaderamente, queridos levitas, querido pueblo elegido por Dios, tenemos que adorar a Dios. No de esta forma como ustedes lo hicieron ahí en el capítulo 32, porque esa es una abominación para Dios. Ese es un pecado para Dios. Y desde aquí entonces nosotros podemos entender que esto tiene un sentido, ¿verdad?, mucho más pleno si decimos que es la continuación del libro del Éxodo, ¿verdad?, donde encontrábamos ya estas prescripciones, encontramos un error en el aspecto cúltico en el capítulo 32 del Éxodo, y ahora entonces como paréntesis de nuevo, como una corrección. Entonces el libro del Levítico se nos presenta de esta manera como una corrección, evidentemente, o no sé si llamarle corrección o decir directamente una forma de presentación y decir, bueno, esta es la forma como nosotros tenemos que adorar a Dios. No de la manera en que ustedes trataron de hacer en el Éxodo capítulo 32. Ahora, miremos un poquitito más profundamente y adentrémonos de nuevo en este libro. En este libro encontramos instrucciones muy precisas para realizar, por ejemplo, los sacrificios. Y vamos a ver después y vamos a ir entrando en ciertos elementos muy interesantes, ¿verdad? O sea, el cómo se ofrece el sacrificio, instrucciones precisas, cómo se tiene que realizar, que hay de diversos tipos, incluso hay los sacrificios, las ofrendas, diría yo, ¿verdad? Incluso de cereales, de los animales, en fin, cómo se tiene que hacer. El que está ofreciendo, cuál es su participación, cuál es la participación, cómo debe hacerlo, el sacerdote que está realizando a favor del pueblo ese sacrificio, y así sucesivamente. Son detalles importantes que vamos a procurar meditarlo, vamos a procurar entenderlo por lo menos, y sobre todo vamos a procurar también desde ese entendimiento comprender qué teología nos está queriendo transmitir. Ahora, todos estos que son de diversos tipos también son propios de este antiguo pacto, ¿verdad?, de esta antigua alianza que había hecho el pueblo de Dios con Dios mismo, ¿verdad? El pueblo elegido hace un pacto con Dios. ¿A través de quién? Y bueno, ya desde el inicio de ese Berit que se hace con Abraham, pero que después nosotros sabemos que se va desarrollando poco a poco y cada vez se le da un sentido más profundo también.
Recuerden que las manifestaciones religiosas nuestras responden también a cada tiempo, a cada cultura. Y eso, por lo tanto, o se van agregando elementos o ciertos elementos después se vuelven caducos. Pero es interesante, ¿por qué? Y porque todo lo que es ritual, todo lo que es manifestación, expresión de nuestra fe, responde a todo el ser, a toda la existencia, a toda nuestra humanidad. Y hay elementos que después poco a poco en la misma cultura van quedando de lado y van apareciendo otros signos, otros gestos. Bueno, y así también el autor, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, hacemos un salto, hace una citación muy interesante cuando habla en el libro de los Hebreos, la sombra de los bienes venideros, la sombra de los bienes venideros, pero que por sí mismos no podían hacer perfectos a los que se acercan, ¿verdad? Es decir, también desde aquí después nosotros tendremos una relectura, hacemos en el Nuevo Testamento. Y así en muchos otros pasajes también vamos a encontrar. Vamos a ver un poco algunas generalidades mucho más amplias con respecto al autor. Este tercer libro, el Pentateuco, nuestra Biblia, según los historiadores, ya dijimos, y según los estudiosos, decían que era Moisés. Y este nombre del Levítico que venía desde la palabra levitas, ¿verdad? Bueno, pero aquí, ¿por qué dicen que es Moisés el autor de este libro? Y ya sabemos todo, y lo hemos estudiado en los programas anteriores, en nuestros estudios anteriores, cuando decíamos que Moisés fue ¿quién? El guía del pueblo de Israel por el desierto, a un nivel espiritual. Y así entonces, como el que va gobernando, ¿verdad?, a su pueblo, entonces es Moisés que va guiando durante 40 años por el desierto. Ahora, al final, se le atribuye, ahí entonces, mucha atención, se le atribuye como estos mandamientos relativos a la santidad, por ejemplo. Y claro, yo soy el guía espiritual, vos sos el pueblo, Dios me pone al frente, y entonces, ¿qué hago yo, Moisés? Entonces te enseño y te digo, bueno, esta es la ley de santidad, esto es lo que Dios nos está pidiendo. ¿Se acuerdan que ya en el mismo Éxodo es Él el que sube allá a la montaña del Sinaí, le escucha a Dios, frente a frente, cara a cara, habla con Él, y Dios que escribe allí frente a Él y le entrega la piedra? En fin, todos estos elementos son interesantes, ¿verdad? Y que nos hacen entender muy bien que es Moisés, entre comillas, nos digo, como autor del libro del Levítico. Volvemos entonces, queridos amigos, el próximo jueves, ¿verdad?, con nuestro curso bíblico. Y ahora yo les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por